Entonces, sin más, paso a presentar a mis compañeros. En primer lugar, Carolina Silva Rodríguez. Bienvenida, Carolina, desde Colombia. Carolina es árbitro nacional e internacional y amigable componedora. Es miembro de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de Colombia y miembro del Club Español de Arbitraje. Y, bueno, Carolina es redactora, ponente, docente universitaria, autora de diferentes publicaciones en arbitraje y creadora del podcast 5 minutos para hablar de arbitraje. Como digo, bienvenida, gracias, Carolina. Manuel. Gracias. Bien, bueno, Manuel, muchas gracias. Un saludo, en primer lugar, a Javier Iscar por haberme invitado a compartir este gran panel, que es de lujo. Estoy muy contenta de estar acá en este 9º encuentro del Open de arbitraje y esperamos poder volver muchas veces porque sí que es un encuentro bien interesante. Bien, la relación de árbitros y peritos, bueno, primero tengo que ponerme en contexto con el cuento que tenemos y he escogido para definir esta relación que tiene Colombia entre los árbitros y los peritos y a lo largo de toda esta intervención que vamos a hacer, una casa de bambú diseñada por Simón Vélez, un arquitecto colombiano, una casa bien fuerte. A ver si de golpe mis compañeros ponentes vienen a esta casa y nos protegemos del lobo. Además, bueno, Simón Vélez ha construido muchas casas de bambú en el mundo, entre otras en el Museo Nómada del Zócalo de México. Francisco, entonces, acá te espero. Ahí estaré. Bueno, bien. La relación de árbitros y peritos, hay unas cifras muy interesantes que tenemos en Colombia, que me interesaría compartir con ustedes en primer lugar, y es lo siguiente. En cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, tenemos 120 tribunales de arbitramiento en materia de arbitraje comercial internacional, dentro de los cuales la gran mayoría tienen dictamen pericial de parte. Tenemos 21 tribunales de arbitramiento en materia de arbitraje de inversión a través y con cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dentro de los cuales el 70% tienen apoyo de un perito experto. Y una figura más, que de golpe no es muy familiar para ustedes, que es la amigable composición. Es una figura novedosa, una figura que ha permitido articular el crecimiento en materia, bueno, de casos, pero además se ha incorporado en todas los contratos de infraestructura en Colombia. El crecimiento a través de las APPs, de las asociaciones público-privadas, de capital público-privado, de los contratos de obra también, han requerido de una articulación, ese es el crecimiento que Colombia hoy en día tiene en materia de carreteras, otras modalidades de contrato con el sector público, una ley que fue estructurada en materia de amigable composición que permitiera su habilitación y una reglamentación que permitiera ser incorporada dentro de los contratos con partes estatales. Entonces, bajo este contexto tenemos en cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá 234 trámites de amigable composición, dentro de los cuales la gran mayoría tiene dictamen de parte. Entonces, bajo este contexto sí que tenemos un apoyo muy importante en los peritos, es el corazón del tribunal. Si un dictamen se tambalea el tribunal, entonces sí respetamos mucho esta actividad del perito. Bien, a través de la ley 1563 del año 2012, que tenemos hoy en día en vigencia, sí tenemos, claro, en las normas y en las reglamentaciones la posibilidad de la práctica del dictamen de parte, pero también tenemos la posibilidad de la práctica del dictamen de oficio. No la usamos mucho, pero sí la usamos. Usamos mucho la comparecencia conjunta de peritos, especialmente en los contratos de infraestructura, los trámites arbitrales en contratos de infraestructura, pero modulado por
por un árbitro. El hobtobbing que estuvimos comentando con nuestros compañeros de panel no lo tenemos. El Joint Report, que es un tema muy novedoso, que me parece fantástico, lo apoyo, además ayudaría un montón en los contratos de gran escala y si hubiese la posibilidad conjunta de consentir un dictamen sería fantástico porque además pues ahorrarían costos, ¿no? Las partes. Bien, eso es un poco lo que tenemos en Colombia. Manuel. Muchas gracias. Has introducido un tema, ¿no? Tú, Carolina, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esa relación abogado? Bien, para cerrar un poco el tema de lo que está comentando Cristina, yo creo que si nosotros, bueno, al final vamos a pedir un gran deseo a la lámpara de Aladino, pero en efecto, si tenemos nosotros las directrices, un código de buenas prácticas como el de la IVA, si observamos, por ejemplo, el capítulo del listado rojo renunciable, de común acuerdo las partes pueden conservar al perito, pese a que revele que conoce a una de las partes por su gran experticia, por la confianza que se tiene del trabajo. Entonces, de momento tenemos pues como estas directrices que nosotros tenemos junto con las del Club Español de Arbitraje. En Colombia, bueno, particularmente tenemos en esa relación del abogado perito el cross-examination, que yo creo que todos lo manejamos. De hecho, en Colombia, en plena pandemia, en febrero del 2020, hubo un laudo que se anuló en materia de arbitraje comercial internacional de un consorcio chino con una empresa, contra una empresa colombiana generadora y comercializadora de energía, por no haber permitido que una de las partes allegara el dictamen de contradicción que sí estaba incluido dentro del calendario procesal. Esas son circunstancias que pasan. Bueno, hay otras posiciones en estos momentos en las altas cortes en Colombia, pero eso es una jurisprudencia que quise traer y poner de presente en este gran recinto. Yo creo que para tener un buen aprovechamiento del abogado y el perito tiene que haber una sinergia total, cada uno desde sus mundos. No puede el perito volverse una segunda voz del abogado, tiene que tener su seguridad, su certeza, blindar su dictamen de tal manera que pueda estar seguro y tranquilo al momento de rendir las declaraciones que tenga para sustentar respecto de su dictamen. De hecho, deberían sentarse desde el inicio al momento de la elaboración de la demanda para tener una sinergia total y tener definido dónde, cuándo, cómo y a qué horas. O sea, para que los tiempos de entrega siempre estén a tiempo. Eso es lo que tenemos. Sí. Gracias, Manuel. Un dictamen de ladrillo. Empiezo por ti, Carolina. ¿Existe esa casa de ladrillo y cemento en el mundo del arbitraje? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, de momento yo los espero en mi casa de bambú, mientras de golpe podemos pedir más tarde un gran deseo y es una gran necesidad de tener seguridad jurídica. Y bueno, me anticipo en decirlo por si se nos acaba el tiempo, de pedir un código de buenas prácticas unificado y vinculante para los árbitros y para los jueces. En ese sentido, bueno, habíamos hablado un poco en este panel sobre el caso Acmea y cómo podíamos buscar aquella relación de imparcialidad, de independencia, concluir de dónde podríamos hilar ese mundo, el caso Acmea, con la imparcialidad y la independencia de los árbitros y los jueces. Y bueno, hemos encontrado, por ejemplo, en mi caso, que en Nueva York, pues la CENUDMI tiene un código de construcción de jueces y árbitros que ojalá se volviera vinculante para el tema, porque creo que va a estar dentro del capítulo del reglamento CIADI,
para el tema de inversionistas está. En Colombia tenemos un reglamento o una ley dualista y allí tenemos en materia del capítulo de arbitraje nacional un capítulo especial para el deber de información y revelación. Y en materia de arbitraje internacional tenemos algunos artículos. En materia de arbitraje internacional nosotros somos ley modelo UNCITRAL, una adaptación casi exacta, con algunas particularidades sui generis, como es el deber de revelación de los árbitros y una remisión a la autoridad judicial en caso del recurso de anulación en esa competencia. Ellos también tienen que cumplir ese deber de información. Claramente nosotros tenemos la línea del Código de Buenas Prácticas de la IVA, del Club de Español de Arbitraje, ojalá de este código para el tema de arbitraje e inversión de jueces y árbitros, pero sí que necesitamos y hacemos una invitación a esta comunidad a través de este gran evento que Javier ha organizado y a nuestra lámpara de Aladino para poder unir mundos, unir continentes y crear un código de buenas prácticas, ojalá vinculante, para tener unas reglas de juego claras, porque el tema de imparcialidad e independencia, de revelaciones y de recusaciones se ha convertido en un tema bastante complejo. En la medida que hablemos el mismo lenguaje, todos hacemos caso. Entonces, eso es un gran deseo que pedimos acá en esta lámpara. Gracias, Manuel. A ti. ¿Y tú, Francisco?